Buenas, ¿qué tal? Hola a todos y todas. Vamos a ir arrancando este vivo por la caída, digamos, en combate del Che Guevara, el, el apresamiento del Che. Vamos a ir esperando que vaya llegando la gente y tenemos una invitada muy especial hoy, Lucía de Sajes, que es especialista en Cuba, en el Che, así que vamos a estar charlando con ella. Un segundito, ya arrancamos. Va llegando la gente ahí. Guido, Nati, buenas tardes. Vamos buscando a nuestra invitada. Rafaela, qué lindo. Buenas, buenas. Le mandamos la invitación. Es una jornada muy especial, muy movilizante para América Latina en general. Hay distintos homenajes, tanto hoy como mañana, todo el mundo. Generalmente el 8 se ha elegido como día para la conmemoración, pero también, también el 9, que es el Día de la Muerte, ¿no? Ahí, Lucía, ya te envié la solicitud, Lucía de Historia sin vueltas. Vamos de vuelta, si podemos. Ahí está, ahí en Buenas. estudio. ¿Cómo andas, Lucía? Espera que te suba un cachito de volumen. Bien. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Acá Bueno, arrancando la charla. bien. En una fecha, sí, como decías recién, que es la fecha que se elige para recordar al Che, por más de que su fallecimiento fue el día 9, pero siempre recordamos el día de la captura. Sí, un poco como para ir arrancando y contextualizar un poco la figura del Che. Creo que esta charla cuando la pensábamos, Lucía, la idea era un poco esto, ¿no? Poner siempre la figura en el contexto histórico, tratar de conocer más allá de lo que ya sabemos, digamos, tratar de conocer cuál era su pensamiento, ¿no? Más o menos todos los que se van sumando y los que están en casa, una idea de quién fue el Che Guevara tienen. Hay bastantes discusiones también actuales sobre su figura, pero digo, está bueno rescatar justamente el pensamiento, ¿no? De una figura tan importante que más allá de su parte, digamos, más difundida como guerrillero, digamos, por así decirlo, tiene todo un trasfondo también intelectual bastante importante y destacable, ¿no? Tal cual. Así que un poco la charla va a ir por ese lado. Sí, aparte es como, de alguna manera es muchas cosas el Che, porque también de alguna manera es un símbolo, yo creo, de las luchas sociales en todo el mundo. O sea, no hace tanto estaba viendo esta película en El nombre del padre y en La celda de Daniel Day-Lewis, que es un irlandés en la película, está la foto de Che, o sea, recorre el mundo de alguna manera, pero bueno, también lo que capaz vos y yo más estudiamos es su aspecto como intelectual, que tampoco tiene desperdicio, digamos, ¿no? Eh, Sí, 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 total, total. Bueno, esto lo del símbolo también está bueno, ¿no? Porque es como un icono, digamos, que se ha difundido, ¿no? Que tiene cierta carga simbólica, que muchas veces, digamos, aparece en contextos que uno diría, ¿qué hace el Che ahí, no? Eh, Varias veces ha pasado a encontrar remeras del Che o imágenes del Che intervenidas, a veces también
por la cultura popular o incluso hace poco veía que se usaba digamos, la imagen del Che en, como en un afiche de derecha, ¿no? Obviamente sátira, obviamente, ¿no? Pero era como derecha revolucionaria, ¿no? Y ponían la imagen del Che todo pintarrajeado, ¿no? Pero digamos, es un símbolo, digamos, que es totalmente transversal y que ha logrado una carga, ¿no? Que, que a veces corresponde con su figura, a veces no, digamos, es como que ha tomado vida propia el símbolo, ¿no? Exactamente. Sí, y es como un gran símbolo de lucha social por un lado y de rebeldía en general. Eh, yo me acuerdo que hace unos años tuve la suerte de participar en un congreso en la Universidad de Salamanca. Presenté un trabajo sobre Cuba, que es lo que yo investigo, junto con otros compañeros. Otros compañeros más presentaban otro trabajo y a la mujer que dirigía la mesa le sorprendía que tanta gente en Argentina le interesara Cuba. Y yo le decía que para mí en Argentina el Che es muy un nexo con Cuba, entonces Cuba de alguna manera siempre está presente para nosotros, tanto para la derecha política, para la izquierda política, digo, tomado desde distintos lados, de alguna manera un poco hablamos de Cuba, pero bueno, también hablar del Che no es solo hablar de Cuba, Claro. ¿no? Bueno, y eso está bueno como para ir arrancando también esta charla. Esa trayectoria tan latinoamericana que tiene el Che hasta Cuba, ¿no? Y después hasta incluso se internacionaliza, ¿no? La figura Claro. todavía mucho más. Eh, pero esos primeros viajes, esta semana la verdad me clavé entera una serie que debe ser bastante vieja, creo que es de 2015, de Paco Taibo, que es uno de los biógrafos del Che, eh, que la encontré en YouTube y la empecé a ver justamente para refrescar algunas cosas. Eh, y todos esos años previos, ¿no? Desde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, la Patagonia, sur de Chile, el territorio mapuche, después pasando al norte de Chile, el intercambio con los mineros, ya en su segundo viaje en Bolivia, pasa por Bolivia en el medio de la revolución boliviana, de casualidad, ¿no? Obviamente, Claro. esto a veces cuando lo cuento en la escuela, en secundario, como anecdótico, digamos, ¿saben quién pasaba justo por ahí? El Che Guevara. Entonces los pibes dicen, ya estaban todas Che Guevara. No, pasaba anecdóticamente casi como un turista. Y, y bueno, después Perú, el breve tránsito que tiene en Bogotá, después llega hasta Miami y vuelve a la Argentina. Eh, y bueno, después la estancia en Guatemala, que creo que es un momento de quiebre, digamos, Sí, tal cual. Ernesto Bueno, todavía. claro, Sí, él tiene, digamos, como que desde chico, bueno, yo estuve muchas veces y este año también en la casa del Che Guevara en Altagracia, eh, y está muy bueno armado como museo, la verdad. Y de alguna manera él y su familia siempre tuvieron como, digamos, alguna preocupación por lo social, alguna, digamos, por más de que fueran gente a lo mejor de una clase más acomodada, sí había en ellos una preocupación por los demás, por una cuestión capaz medio solidaria y es una inquietud que él tuvo a lo largo de toda su vida y con esa lógica él emprende esos viajes. Y lo que para mí es muy interesante de él y que eso después también se refleja en su pensamiento, es que él lo hace no desde una posición de sentirse la vanguardia de algo, sino como realmente con mucha voluntad de aprender de toda esa gente que él conocía, ¿no? Que vos hablabas de los mapuches, de los mineros y, digamos, de explotados, explotadas, explotadas en general en toda Latinoamérica. Como que él siempre, ¿no? Con esa mirada de querer aprender del otro y qué era lo que ese otro necesitaba, qué era lo que ese otro sabía, qué era lo que podía aportar. Me parece que eso se ve reflejado en lo que hizo y en su obra, digamos, su todavía. prolífera obra. Este, pero bueno, ¿no? Como que, Sí, sí, incluso eh,
veía y medio repasando ahí también lo que fue Guatemala y esa primera simpatía que tiene, digamos, con lo que es el gobierno de Arbenz. Y después la propia voluntad de ir a alistarse, ¿no? Para tratar de defender lo que él decía en la revolución en Guatemala. eh, y verse, bueno, obviamente superado, un gobierno que entrega rápidamente, digamos, al golpe, ¿no? Y después pasando a México. eh, Se empieza a ver, digamos, en Guatemala esa voluntad de, che, algo hay que hacer, hay que tal cual. empezar a hacer algo, ¿sí? Eh, ya conocemos el panorama, ya lo estudiamos, lo vivimos, ¿no? Algo hay que hacer, hay que empezar a hacer algo. Y creo que ese encuentro, digamos, ahí con Fidel en México eh, es lo que le termina volando la cabeza, digamos, a Che, ¿no? Porque se encuentra con una figura eh, demasiado grande para su entendimiento, digamos, me parece. Es como ya Fidel para esos años es, hasta casi una leyenda en lo que es Cuba, digamos, ¿no? Después de lo que fue Tal el cual. asalto en Moncada, la defensa en ese alegato de la historia me absolverá, eh, el exilio a México, y bueno, pues obviamente la capacidad de oratoria, ¿no? La presencia que tiene Fidel como figura en sí, digamos, Sí, que un pone, ¿no? conductor político que pocas veces se vio en la historia. Algo muy interesante que aprende el Che antes en Guatemala, yo creo que esa es una lección que él aprendió, es más, no sé si no leí en alguna de sus cartas que lo decía, es que él aprende que en definitiva sin las armas era muy limitado lo que se podía hacer, porque básicamente lo que le pasa al gobierno de Arbenz es que recibe el ataque eh, armado, ¿no? De Estados Unidos y no quiere responder a eso por la vía de las armas y en definitiva, bueno, encuentra su límite ahí. Ya es el momento donde el Che queda en la lista negra de la CIA también, desde ahí. Y después, bueno, él va a México, conoce a Fidel Castro, que como vos decís, eh, no sé, yo creo que convence a un esquimal, le vende una heladera. O sea, increíble, sí, yo también me voy a Cuba con él. Eh, y bueno, y ahí comienza otro Che también, ¿no? El Che que ya va a la praxis, totalmente. Total, sí. Bueno, y ahí en ese encuentro, ¿no? Ahí con Fidel, decir, bueno, nos vamos para Cuba, ¿no? En el yate, esto que decías vos, ¿no? Una locura, o sea, por donde se lo mire es una locura subirte en un yate. 85 hombres creo que son los que suben en un yate que no entraba nadie. Eh, el Che encima creo que escribe que se olvida su ¿cómo que se llama? El remedio, digamos, para el asma, el tubito para Claro. el asma. Bueno, esa es Eh, otra. Estuvo en la selva siendo asmático un montón de tiempo, teniendo crisis de asma. es increíble, o sea, la fuerza de voluntad, ¿no? Eso habla de una persona con una fuerza de voluntad eh, enorme, singular, digamos, distinta. Y, y está bueno, en esto que decíamos recién, si bien Fidel, esto, ¿no? Es una figura que convence a cualquiera, la llegada, digamos, a Cuba, y acá Lucía me vas a poder ayudar, está totalmente planificada y coordinada. O sea, no es, se mandan 85 locos en el barco y llegamos y armamos la revolución, ¿no? Llegan a un país en donde se pegan dos gritos y se arma una revolución, ¿no? Eh, Creo que es un poco ahí yo, en esto que fue hace poco lo de Costec y Santillán, nada que ver, me van a decir de qué está hablando. Eh, Hay una entrevista que le hacen a, a Darío en el costado, en un piquete, y, y dice, entramos a una villa, pegamos dos gritos y llegamos a una asamblea, ¿no? O sea, habla de todo el malestar que había en el 2001, ¿no? Claro. Y en Cuba pasaba algo parecido, digo, ¿no? O sea, se llega y ya había un hervidero político, una coordinación política, o sea, no son 13 locos que se mandan ahí a Tal la cual. selva. Bueno, ahí un poco Ahí, eso, cómo lo estudiamos?
Ahí Miriam justo nos comenta que dice, conocer la quebrada del Yulo te rompe la cabeza, no puedes entender cómo sobrevivió. Es justamente lo que decías de la fuerza de voluntad de esta gente, ¿no? Para mí hay algo que aparte tenían, porque pensemos que en la Revolución Cubana se juntan, además, ¿no? De las condiciones que uno capaz estudia desde la historia, las precondiciones sociales, políticas, económicas, se juntan unos cuadros políticos que de los que pocas veces hubo en la historia, porque pensemos que está Fidel Castro, está Raúl Castro, está el Che Guevara, está Camilo Cienfuegos, o sea, hay mucha gente ahí que tenían una gran capacidad de lectura política. O sea, yo creo que ellos hicieron una gran lectura de lo que era la sociedad de Cuba, que incluso eso se ve reflejado, tiro una punta para después retomar más adelante en la charla, pero eso se ve reflejado cuando él da el gran debate y analiza lo que era la estructura económica de Cuba y dice, estábamos en otra instancia de la que estaba Rusia en el 17. O sea, acá no hay que hacer lo mismo porque el capitalismo es otro y hace una lectura que para mí es muy acertada, ¿no? Eh, pero tenían una gran capacidad de lectura política, tenían mucho diálogo también con otras organizaciones, había diálogo entre esa guerrilla de la Sierra Maestra y los que luchaban en las ciudades, y además estos guerrilleros de la Sierra Maestra entablan un vínculo que es muy fuerte y es muy importante con los campesinos de la Sierra Maestra. Y eso también es gran parte de su éxito. Y ellos, hay muchas cosas que ellos ya tenían como programa político que terminan haciendo después cuando toman el gobierno, pero hay muchas cosas también que van incluyendo a su programa en este vínculo que tienen con el resto, con los campesinos de ahí. Porque Ujú. ahí ven en concreto cómo viven, qué necesitan, qué no necesitan, siempre con esto que yo comentaba antes de la mirada que él tiene, de que siempre puede aprender de los demás y tiene que aprender de los demás. Entonces, ahí se va construyendo un movimiento que sí, arranca con 85 locos que se suben a un yate, pero también por ese tipo de cosas y ese buen tipo de lecturas políticas, se termina siendo un movimiento muy grande a todo Cuba, ¿no? Sí, sí. Y ahí en ese análisis, digamos, o en esa conformación, más que en análisis, de esa conformación, digamos, que van teniendo de campesinos, creo que él, en un artículo, eh, creo que es Historia de la Revolución Cubana, un artículo muy chiquito que escribe, que lo tenemos ahí publicado en la revista que sacamos por los 50 años de la caída del Che. eh, Él dice, nuestra bandera es reforma agraria, ¿no? O sea, llegamos y nuestra bandera con los campesinos es reforma agraria. Ahora, esa reforma agraria, que podía haber sido como la de Arden, podía haber sido como la que se intentó en Bolivia, esa reforma agraria en Cuba es totalmente, brota desde las bases de una forma casi única, digamos, ¿no? Porque no sé si el MNR en Bolivia tenía se nutría tan fuertemente de las bases campesinas. No, para No nada. sé Bueno, ese es el si límite del Arbenz, MNR. totalmente, no sé si Arbenz tenía esa bueno, la reforma agraria de Arbenz es bastante acotada porque tampoco tiene tanto tiempo, pero no sé si tiene tanta riqueza, digamos, desde abajo che, ¿cómo la hacemos, no? Eh, entonces, esta es una reforma agraria que están haciendo desde el propio ejército rebelde, ¿no? O sea, del Claro. 26 de julio. Bueno, es que ellos ya antes de tomar el poder toman ese tipo de medidas en la Sierra Maestra, de hecho. Y me parece, mi opinión personal, obviamente que es objeto de discusión, mi opinión personal es que las dos reformas agrarias más exitosas de América Latina son la de México y la de Cuba, justamente porque se elaboran escuchando al campesino. Y digo, porque en Bolivia, para mí un poco lo que pasó es que se piensa una reforma agraria más, yo te diría, me sale decirte al estilo farmer, pero no al estilo farmer, pero al estilo de pequeño propietario, y eso en Bolivia no pasaba. En cambio, México le da
sí mucha presencia a la comunidad. Eh, y en Cuba también ocurre algo que se hace en base a hablar con el campesino y escuchar lo que necesita. Para mí, por eso fue de las reformas agrarias más importantes. Y también esto, ¿no? De alguna manera, la Revolución Cubana, y me parece que gran parte por influencia del Che, tiene una agenda que no es tan pegada a lo soviético, pero es una agenda muy latinoamericana. Como que es una forma latinoamericana de construir el socialismo. Y ahí me Y, meto. Sí, decime. no, no, y esto digo, en qué puntos, digamos, lo ves? ¿Qué puntos lo observas? Yo justo te comentaba antes del vivo que estoy haciendo mi tesis, que bueno, pandemia por medio se fue trabando todo el trámite burocrático. Y mi tesis justamente se trata de que el socialismo en Cuba no fue algo inevitable, no fue algo planificado, sino que fue algo que se dio con el suceso, con el devenir de los acontecimientos. Eh, por las dudas, aclaro para los que no saben, la revolución triunfa el 1 de enero de 1959 y recién es el 16 de abril del 61 que Fidel Castro proclama, después de los bombardeos, preludio a la invasión de Bahía de Cochinos, ahí Fidel Castro declara que es una revolución socialista. Parece poco tiempo, pero son 2 años de un montón de cambios súper intensos. Y todas las fuentes que yo voy analizando, entrevistas a ellos, discursos y demás, eh, ellos niegan ser socialistas, pero todos los que consideran que eran, en realidad, estaban engañando a todos y sí querían hacer socialismo, ubican en dos figuras como los infiltrados comunistas del movimiento 26 de julio, que eran Raúl Castro y el Che Guevara. Y el Che Guevara lo dice muy claro porque yo creo también que era una persona bastante honesta, como que no tenía para esconder ese tipo de cosas. Y él en la entrevista que le da a Massetti, dice, puedo ser marxista, dice, pero no soy comunista y no pertenecería al Partido Comunista. Y eso es como que hoy en día puede parecer un detalle, pero decir eso en la década del 50, eh, con el mundo bipolar y con la Unión Soviética muy fuerte y con el estalinismo muy fuerte, era una importancia, o sea, era una diferencia sustancial para mí, ¿no? Y él, digamos, en todo su, eh, todo lo que él va, porque eso también es increíble del Che Guevara, o sea, el tipo no paró de hacer cosas porque hace la revolución, asume como ministro, es presidente del Banco Central, o sea, hace mil cosas y en el medio escribe y produce teoría. Un montón. Sí, encima de eso. O Sí, sea, tal cual, uno que está como, uy, ¿cuándo me siento a escribir la tesis? O sea, es increíble que el tipo haga eso. Eh, pero, digamos, y, y yo creo que la teoría del Che discute mucho con eh, esa rigidez soviética de esa época, que por otra parte, en los partidos comunistas del mundo no vayas a contradecir lo que se mandaba como orden desde la Unión Soviética. claro. Sí, sí, Eh, sí. te Eh, aislaban. Quedabas afuera, digamos, del mapa. Aparte, el mundo, no sé, yo a veces digo, el mundo lo que era, ¿no? O sea, Guerra Fría, dividido en dos. Eh, Hiciste una revolución a, ¿cuánto? En 90 millas son de Estados Unidos. Eh, y cómo te parás, digamos, ¿no? O sea, ¿en qué encuadre te posicionás a nivel geopolítico, ¿no? Porque en algún espacio tenés que estar para tener un respaldo atrás. Y ese camino, digamos, bastante sinuoso, digamos, que incluso ahí también está bastante la presencia de Fidel, si bien Fidel es bastante, o sea, es un político, es un pragmático, se va moviendo para donde pueda acomodar mejor a Cuba, ¿no? Eh,
es verdad que el Che, digamos, en ese armado, si bien no es el líder, digamos, de la revolución, pero la producción teórica que va generando desde abajo y centrándose en discusiones, eh, por ejemplo, yo estuve analizando, y tengo ahí como un breve resumen del trabajo que hice para uno de los seminarios en la UBA sobre si elegir el modelo de financiamiento, ¿no? de socialismo o el modelo de control de cálculos, de cálculo económico. Eh, es muy abstracto lo que estoy diciendo, pero en esa disyuntiva, una es la que baja la Unión Soviética y otra es la que la más clásica que venía desde antes de lo que proponía la Unión Soviética, que el Che se vuelque por esa y abriendo un debate a la sociedad. O sea, el Che se decanta por la contraria a la de la Unión Soviética, la de financiamiento, el sistema de financiamiento, eh, que le otorgaba mayor centralidad, digamos, al Estado. Haberse corrido de la perspectiva soviética y abriendo el debate que abre a nivel social, porque se arma un debate en revistas, en radio, en publicaciones académicas, se arma un debate enorme. Contrario a lo que desde hoy medios de comunicación te hacen ver, no, y bueno, Cuba hubo una revolución, Fidel decía se hacía esto, y ya está, y la No, nada que dictadura, ver. el nivel de debate que había, ¿no? Un Un poco en la debate tesis iba a tremendo. eso. Y muchos años después, Fidel termina diciendo, nos equivocamos, tendríamos que haber dicho lo que decía el Che. Eh, Esto se llama, aclaro por si hay gente que no sabe, esto fue lo que se llamó el gran debate de la economía en Cuba, que ya para 1965 estaban discutiendo, bueno, cómo planificar la economía. Siempre desde los socialismos la economía se planifica y unos, Carlos Rafael Rodríguez, que era del viejo PC, opinaban que tenían que imitar el modelo soviético y el Che Guevara opinaba que no, porque ya hace todo un análisis pormenorizado de lo que eran las fuerzas productivas en Cuba, de lo que era la economía cubana, de lo que era la sociedad cubana, de lo que era ese momento de la historia también, y dice, no, nosotros tenemos que hacer tal otro sistema, y bueno, no voy a entrar en detalles porque a lo mejor es medio tedioso, pero básicamente se está plantando contra decir, bueno, no tenemos que hacer todos lo que hace la Unión Soviética. Y ahí yo creo que él vuelve a un concepto fundamental del marxismo, eh, que es el materialismo dialéctico, porque él dice, bueno, yo no puedo hacer lo mismo en Cuba, que es un país así, en el medio del Caribe, en la década del 60, no puedo hacer lo mismo que se hizo en la Unión Soviética, que es un país gigante en la otra punta del mundo, en la década del 10. Total. Eh, por eso propone, y me parece que ahí retorna mucho al marxismo, por eso para mí es de esos pensadores, uno diría como puede haber sido Gramsci, como puede haber sido Mariátegui, que le dan una vuelta de tuerca al marxismo en el sentido también de adaptarlo a su realidad. Eh, y en el mismo sentido, otro gran aporte ideológico que él hace es la teoría del foco, ¿no? Que también es muy discutida, pero bueno, él dice, bueno, hay revoluciones que se pueden hacer como se hizo la rusa, pero no se van a hacer todas las revoluciones como se hizo la rusa. Entonces él tiene esta teoría del foco que llevó a cabo en Cuba y le Uh-huh. fue bien. Quiso llevar a cabo en el Congo, no le fue bien. Quiso llevar a cabo en Bolivia y le costó la vida. Pero bueno, como que él siempre fue un pragmático y dice, bueno, el socialismo se construye, no va a aparecer de la nada. Entonces, tenemos que empezar a hacer cosas para construir ese socialismo. Esa era la base de su proyecto económico en Cuba. Y para mí es fundamental eso, porque sirve, es una lógica básica que él nos deja y que sirve para estudiar la historia, para leer la historia, para leer nuestra realidad de la actualidad.
Sí, para articular, digamos, también el presente, ¿no? Las luchas que se van dando hoy en día. Creo que ese es el legado, digamos, del Che. Bueno, hay que hacer, basta de hablar, basta del debate, todo bárbaro, pero vamos a hacer, ¿no? Y vayamos construyendo en el hacer. ¿eh? Claro. Creo que es como el gran legado, digamos, que deja a la posteridad, más allá de que, bueno, qué sé yo, la teoría del foco puede ser discutible, o el hombre nuevo, ¿no? También Claro. como hoy día está casi filosófica, digamos, también podría llegar a ser discutible, ¿no? Pero está enfocado a hagamos, o sea, pongámonos a hacer las cosas porque no va a llover socialismo un día y nos vamos a hacer todos, y vamos a estar todos en pie de igualdad, digamos, ¿no? Eh, Tal cual. Todo y lo que él va elaborando teóricamente se construye sobre una praxis. Y eso también lo hace tan vigente. Porque yo creo, por ejemplo, desde Latinoamérica nosotros tenemos mucho más en común con Cuba que lo que podemos tener con la Rusia del 17. totalmente. Entonces, también este tipo de pensadores más cercanos a nuestra realidad eh, hacen un aporte riquísimo. Sí, ahí dicen, es filosófica, dice la profe Miriam Prado. Y bueno, también hace este aporte, ¿no? Del hombre nuevo, eh, es tratar de llevar, digamos, en el lenguaje de la praxis latinoamericana, lo que es la toma de conciencia del hombre dentro del socialismo que se está construyendo, ¿no? O sea, que la persona, un poco hoy lo leía en otro texto que también tenemos ahí publicado en la revista de, del cincuentenario, eh, que es el socialismo del hombre en Cuba, eh, que justamente intenta contraponer la lógica del individuo capitalista con la lógica del individuo socialista. Y dice, bueno, en el capitalismo o desde el capitalismo nos critican porque dicen que acá ponemos al individuo por debajo del Estado. ¿No? Y no, acá tenemos a un individuo que vive en un colectivo y que comprende cuáles son sus tareas, digamos, en la economía, en lo que va sucediendo en el alrededor, distinto a lo que sucede en los países, dice él, que rige la ley del valor, ¿no? Donde el hombre va a la máquina, hace una tarea y cobra un sueldo y vive y se desentiende, digamos, ¿no? Y, y es lo que justamente está proponiendo en el socialismo que se está construyendo en Cuba, es el hombre va a la zafra y va a tratar de lograr un objetivo para lograr que el socialismo en Cuba se pueda construir. O sea, es una lógica totalmente distinta a la alienación que hay en el capitalismo, digamos, ¿no? Tal cual. Y, digamos, sí, ¿no? Como muy pragmático siempre. Y esto del hombre nuevo es importante lo que él piensa porque tiene mucho de razón. Es un tema en un momento central del gran debate de la economía en Cuba, porque parte de ese debate giraba en torno a qué tipo de incentivos a la producción se le da al trabajador. Y el modelo soviético proponía solamente incentivos de corte económico, como es en el capitalismo, y el Che proponía, bueno, empecemos a mecharlo con otro tipo de incentivos que no tengan que ver solo con lo material, porque estamos tratando de construir una sociedad nueva. Y justamente lo que mencionaba antes, el socialismo no sale de abajo de una piedra, el socialismo se construye y hay que construirlo y hay que hacer un esfuerzo en construirlo. Entonces, este tipo de incentivos a la producción, hacer dejar de regir la ley del valor entre las empresas del Estado en Cuba, es muy importante. Y él ahí hace un debate, pero que se estudia el capital y se estudia un montón de otros trabajos, de otros autores marxistas, que es impresionante, y los compara y explica por qué la ley del valor no tiene por qué regir entre las empresas del Estado en Cuba.
Y es impresionante también, porque digamos, ahí es la forma en que el trabajador puede empezar a construir otra cosa, ¿no? Sí, tomar conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Creo que hablamos más en términos duros sobre la conciencia de clases. Bueno, es un poco eso llevado a nuestro lenguaje, a nuestra práctica, y una conciencia de clase que está atada a lo económico, no es un simple debate filosófico de decir, bueno, construyamos un hombre que sea bueno y solidario y socialista, ¿no? Porque el hombre socialista es bueno y solidario. No, está planteando digamos, algo mucho más profundo, ¿no? Yo creo que es un análisis que capaz, obviamente, hoy en día puede llegar a quedar medio lejano porque no vivimos en un mundo como el que vivió el Che, pero sí que estudiarlo y hacer alguna reflexión trayéndolo al presente creo que es una tarea que puede llegar a ser válida, digamos. Yo cuando me metí a estudiar en este seminario que era de Che Guevara en la UBA, lo dictaba la Verne, no sé Ah, si lo cursaste o lo tenés no, no lo ubicado, hice. también Lucía de la UBA. Eh, bueno, él había sido compañero del Che en el Ministerio de Industrias, ¿no? Un hombre grande ya cuando cursamos, y siempre hacía este hincapié en, che, todo el mundo lo tiene como el guerrillero, el tipo violento que sale, el que qué sé yo, pero a mí me mandaba a las 12 de la noche hasta las 4 de la madrugada, nos quedábamos leyendo El Capitán encerrados en el Ministerio de Industrias y nos quedábamos leyendo hasta que pudiéramos hacer una síntesis y después nos mandaba a dormir, digamos, ¿no? Entonces, tratar de desmitificar este Che guerrillero únicamente o ligado a la violencia revolucionaria, que también, bueno, tiene unos debates hoy en día, ¿no? Una estigmatización hacia eso. Yo a veces escucho ciertos análisis y digo, esta gente que está analizando esto no comprende lo que está pasando o simplemente hace un análisis, digamos, utilitario a los fines políticos inmediatos porque es hasta, o sea, yo me creo que no lo entienden, no entienden lo que es un proceso revolucionario, lo que Para es la violencia. mí, Yo sí, no viste lo que quieren ver, digamos, porque no, o sea, no entiendo por qué, pues vos justo en historias, antes del vivo, compartiste un comentario de esos de Facebook, que no, encima yo creo que son los peores, y si eh, vengo loco con eso. de una que ponía que el Che mataba por placer, lo cual, número uno, es absoluta y totalmente incomprobable, no serviría de nada comprobarlo, pero aparte no Perdón, entiendo por perdón, qué, chiquitito, corto chiquitito, y falso, yo creo que es porque falso. cuando iban al enfrentamiento con el enemigo, y lo hace en Cuba y lo hace en Bolivia, e incluso lo escribe, enemigo que entrega las armas, se lo trae al campamento revolucionario y se lo instruye de cuál es la causa revolucionaria y se lo libera, ¿sí? Hay testimonio en el diario del Che en Bolivia, se ve todo el tiempo eso. O sea, Hay se soldados del captura ejército de Batista que decían que los trataban mucho mejor el ejército rebelde que su propio ejército. totalmente. Entonces, Eh, mataba por placer. Bueno, ya es una etiqueta que queda ahí flotando y que es difícil de porque despegar. dicen que hay una carta que le escribe al padre, que por otra parte esa carta no está cuando es un tipo del que está toda su correspondencia, que le mandaba a cualquiera, porque aparte él se tomaba el trabajo de responder todas las cartas que le llegaban, pero esa no está. Y bueno, no sé, o sea, ellos dicen que se basan en algo que no existe. Pero por otra parte, digo, esta gente, ¿cómo cree que, no sé, San Martín y Bolívar liberaron Sudamérica, digo? O sea que San Martín mataba, pero se ponía a llorar después y el Che Guevara no. O sea, son cosas que no que se le exigen al Che Guevara porque el Che Guevara es una figura eh, incuestionable del socialismo y del marxismo, y no le hacen esa pregunta, digamos, a otra gente, incluso siendo un momento de la historia que estamos viviendo, donde lamentablemente están avanzando
figuras políticas que dan un discurso de odio y un discurso que es tremendamente violento. Entonces, ¿por qué solamente la violencia sería la violencia revolucionaria y la violencia no es despedir a la gente sin pagarle una indemnización, ¿no? Que eso Sí, también sí. es re violento. Decirle a la gente, no, para que avance el país te tienen que echar y no Vos pagarte tenés que nada. hacer total, total, sí, sí, sí. Eh, Nada, quedé re loco con los comentarios eso de Facebook y lo que se arman. Y además la señora de Facebook, le mandamos un saludo si nos está mirando, no creo. Decía, y además no cree en Dios, ¿no? O sea, lo pone ahí como a lo último. Y además no creía en Dios. Bueno, imbecilista. Claro. Ya está. Pero, bueno, quedé medio loco. Bueno, y el Che está en Cuba, ¿no? Lleva adelante todos estos debates, hace un esfuerzo por la construcción del socialismo, y un día agarra la mochila, se sube, arma un grupo de compañeros, se sube un barco, un avión y se va a luchar al Congo, ¿no? O sea, Bueno, sí. al Congo y después a Bolivia, ¿no? ¿Cómo lo ves, digamos, ese proceso, digamos, posterior? ¿Qué Yo reflexión creo haces? que, o sea, era un hombre que soñaba con un mundo mejor, porque aparte, algo que medio mencionamos, pero capaz no hicimos hincapié, el Che, un tipo que nació en Argentina y se fue a hacer una revolución en Cuba. O sea, porque digo, de Fidel Castro se entiende siendo un cubano que quisiera una Cuba mejor, pero el Che Guevara claramente luchaba y soñaba con un mundo mejor. Por eso también él no solo tenía vínculo con los países del espectro socialista, sino que él va a India, se reúne con Nehru, él tiene todo un vínculo con los países no alineados. Eh, y en ese contexto y siguiendo esa línea, él se va al Congo, tratando de construir, a lo mejor él hace una lectura de decir, bueno, a nivel de continentes, si lo pensamos, hay países socialistas en todos los continentes excepto en África, y él ve con el asesinato de Lumumba la oportunidad de crear un foco revolucionario en Congo, que fracasa, bueno, porque también él llega al Congo y no se encuentra un Fidel Castro del Congo, que tenga la capacidad de lectura de la realidad de ese país en ese momento. Eh, y bueno, se da cuenta Y de es que bien, ¿no? De un país, digamos, que es totalmente distinto a un país latinoamericano, capaz. ¿Qué sé yo? totalmente distinto. Y gente también con una forma de ver el mundo totalmente distinta a la de un latinoamericano. Yo creo que también él aprende eso y por eso después se va a Bolivia y no sea un país africano de vuelta, porque debe haber una distancia, sí, cultural gigante que, bueno, hizo que ese proceso se dificulte muchísimo. Además de la presencia imperialista europea, norteamericana que hay en África, que es terrible y desgarradora también. Países que no tienen estados-nación fuertes, era un contexto muy diferente. Y bueno, él después se va a Bolivia, Bolivia. que Bolivia, digamos, había pasado por un proceso de una revolución que podríamos categorizar como una revolución burguesa, con importantes avances, pero que tuvo sus límites. Como decíamos, tiene una reforma agraria que fue bastante incompleta en muchos sentidos, no pudo resolver un montón de problemas que estaban latentes en la sociedad de Bolivia. Y él, para el momento que llega, hay una dictadura en el poder. En Bolivia, en ese sentido, era una situación bastante similar, si se quiere, a la situación de Cuba cuando ellos desembarcan con el Granma. Eh, pero bueno, primero cuando él desembarca en Cuba, estaba en la lista de la CIA porque había apoyado al gobierno de Arbenz, pero cuando la CIA se entera que está en Bolivia, ya era Che Guevara. Yo creo que le pusieron otra intensidad a la búsqueda de esa persona.
Y aparte hay una cuestión que eso, bueno, en la facultad me acuerdo en una clase que decían eh, quizás si el Che hubiera sabido más sobre esto de Bolivia, hacía las cosas de otra manera. Pero justo estábamos hablando sobre el pacto militar campesino, que eso en Bolivia, digamos, podríamos decir que en Bolivia estaban muy diferenciados con sus distintas formas de lucha, con su distinta, sí, cultura incluso diría, los campesinos de lo que es el movimiento minero y el movimiento obrero. Y entonces la dictadura en Bolivia logra consolidar una alianza política con los campesinos, que yo creo que en gran parte es lo que dificulta la tarea del Che, que está más que nada en una zona más campesina y menos minera. Claro. Sí, yo cuando fui a Bolivia, fui a Valle Grande y, y me encontré, digamos, está bien, pasaron 50 años, pero no sé cuánto habrá cambiado tampoco, pero eh, la geografía, el territorio, la forma en la que la gente se relaciona, es bastante individual, ¿no? Porque el ámbito de sociabilización es el mercado y la iglesia, ¿no? Eh, y el resto del año estás en tu campo. O vas y venís, haces alguna cosa en Santa Cruz, o sea, hay un recorrido. Ahora, la articulación individual y tan separada eh, con estos, hasta en ciertos casos, pequeños propietarios, digamos, no hay una situación como la que se da en Cuba, donde el ejército era propietario de campos y proletarizaba mano de obra afro para las afras, y etcétera. Eh, entonces, es un territorio hostil, digamos, para la idea que trae el Che Guevara en la cabeza, ¿no? De un foco que se transforma en un movimiento de masas y que despierte, y encima tiene la, la negativa del PC boliviano que le suelta la mano, ¿no? Que se reúne eh, bueno, no me voy a acordar el nombre del dirigente. Sí, pero bueno, esto que decíamos de que el Che también, por más que es un referente histórico del marxismo, estaba muy alejado de la opinión del PC en ese momento y, y esta idea del foco fue tremendamente crítica y quizás hasta combatida por los PC del mundo, bueno, criticada de muchos lados del marxismo, ¿no? Desde el trotskismo también se la critica y demás. Pero él, digamos, llega a Bolivia y él, claro, en Cuba el campesino estaba pauperizado totalmente, con unos terrenos que son mucho más chicos que los campos en Bolivia. También eso habla de una composición distinta desde lo espacial, que para la lucha es otra cosa. Y también en Bolivia a lo mejor se topa con una resistencia mucho mayor a que venga un hombre blanco extranjero a querer decirle cómo tienen que hacer las cosas. Eso, nada, en Bolivia se puede ver, hay como cierta cosa a lo mejor un poco conservadora, pero en el sentido de cuidarse como comunidad, de que venga otro de afuera y le quiere imponer algo. Bolivia es el único país del mundo, creo, donde fundió McDonald's. Se tuvo que ir porque fundió. Eh, o sea, entonces la idea de que venga un tipo, por más copado que fuera, a un tipo blanco, argentino, o argentino-cubano, de donde fuera el Che, eh, que le diga, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hagamos aquello, que no era el estilo del Che, por otra parte, porque él Sí, sí, siempre es con la el visión. estilo de generar este diálogo con el campesino y demás, pero bueno, para ellos es como una intromisión a lo mejor. Es lógico que haya podido entablar relaciones con algunos campesinos y que con otros campesinos eso no haya funcionado y eso decanta en su detención un 8 de octubre, ¿no?
Así es, un 8 de octubre es capturado, sí, en la higuera, en un combate que se da ahí donde lo sorprenden y terminan enfrentándose con el ejército. Es apresado, capturado y detenido en la escuelita de la higuera, que es un pueblito muy chiquito, unas pocas casas de una escuela, y, y ahí lo tienen esperando directivas. ¿Qué hacemos con este muchacho que es el Che, ¿no? Que hasta en cierta medida, digamos, eh, creo que hasta los últimos días todavía no se sabe bien si está el Che, si era el Che, hay como un run run, hasta que bueno, definitivamente se sabe, ¿no? Creo que Regis Debré hace como alguna alusión de que efectivamente era el Che que estaba en territorio boliviano, eh, pero que efectivamente tienen al Che adelante y ¿qué hacemos con este muchacho? Dicen, ¿no? El ejército. Y bueno, llega finalmente la directiva de la dictadura de asesinarlo, de sacarse el problema de encima y De quedar bien con Estados Unidos en el medio. exactamente, y que ese asesinato, hacerlo pasar como un asesinato en combate, ¿no? Por eso justamente lo acribillan, dicen, del cuerpo para abajo y también que se le vea la cara, que sea reconocible, ¿no? O sea, hay toda una planificación de la muerte en ese sentido, ¿no? Eh, que La está CIA muy tiene incorporada. una larga tradición en matar opositores políticos y exhibir sus cuerpos y exhibir sus caras, ¿no? Digo, en 2003 mostraban el cadáver de Saddam Hussein por televisión. O sea, es una práctica habitual en la CIA como mostrar el trofeo de guerra. Propaganda y bueno, el trofeo, ganamos. Acá está. Claro. Y bueno, Digo que está la foto, ¿no? eso es un aditivo de violencia extra, ¿no? eh, Exhibir el cuerpo, jactarse del cuerpo, los soldados bolivianos sacándose la foto con el cuerpo, o sea, Sí, está eh, la foto esa donde está el cuerpo, digamos, acostado, digamos, en la lavandería de- de Valle Grande, ahí del hospital. Eh, que hoy les recomiendo a los que quieran hacer alguna ruta ribarista, vayan, porque es complicado llegar, no es tan sencillo, pero es una experiencia única. Eh, Se armó todo como un santuario, después hay varios museos. La verdad que está bueno para acercarse al final de esa historia, ¿no? Y comprender lo grave que fue, ¿no? Lo que pasó en esos días. Y finalmente lo matan el 9, ¿no? O sea, estamos hoy 8 conmemorando la muerte, entre comillas, ¿no? Pero la muerte finalmente se da el 9 por estos ida y vuelta de teléfonos de a ver qué hacemos con este tipo, ¿sí? Y que finalmente se toma esa decisión el 9, ¿no? Bueno, después está la frase, ¿no? Tan difundida. claro. Sí, que resulta intimidante para el soldado que lo va a matar, un soldado raso lo va a matar y le intimida, porque está matando una leyenda. Totalmente, totalmente. Y Lucía, no sé si tenés algo estudiado, preparado o visto sobre las mujeres que fueron rodeando al Che. Bueno, el Relativa, Che, porque me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Tania, que fue una de las últimas, claro. una compañera en esas circunstancias de fierro, ¿no? Porque en irte a Bolivia a bancar al Che tenés que tener eh, coraje. Sí. eh, y bueno, después las demás compañeras, ¿no? Del Che y la mirada que tenía el Che, ¿no? Cuando hablábamos antes de cuando el Che llega a la Guatemala de Arbenz y demás, quien está a su lado en esa época es su primera esposa, Hilda Gadea, eh, que Hilda Gadea, tengo entendido que sí pertenecía al PC, o sea, ella Sí, peruana, ¿no? Una tradición a lo mejor más cercana a Mariátegui, y ella lo acerca mucho, también por eso consideraban que él era como el infiltrado comunista del 26 de julio, ¿no? Por su nexo con esta mujer, y que en gran parte lo acompaña
en esto de a lo mejor darle cierta estructura a todas estas cosas que él pensaba sobre cambiar la realidad. Eh, Ella, digamos, desde ahí me parece que influye mucho en su vida, en el acercamiento más al marxismo, más de, bueno, todas esas ideas que él tenía y esa praxis, eso que él quería llevar a la práctica, eh, ella lo orienta mucho eh, a eso, a Sistematizar. darle, claro, darle como un sostén ideológico a lo mejor. Es como una gran maestra, digamos, que tiene en esos primeros años, ¿no? Como que Sí. lo ordena y le enseña cosas, o lecturas, ¿no? Debates, bueno, debates. Hay muchas anécdotas de los debates eternos que se armaban en Guatemala con Hilda, pero bueno, él después se va a Cuba, ¿no? Queda Hilda en México con su hijita y con la hija del Che también, obviamente, y se va a combatir y ahí conoce a otra mujer. A Eleida, digo, él siempre rodeado de mujeres fuertes, fuertes en el sentido de mujeres de acción también, de mujeres que en esas situaciones tenían un rol muy activo, porque, digo, se piensa también al movimiento 26 de julio como los barbudos de la Sierra Maestra y hay un montón de mujeres que también participan, incluso de la lucha armada. Eh, y bueno, en ese contexto, en esa Cuba, él conoce a Leida, eh, con la que tiene 4 hijos. Y también ella es, digamos, una influencia importante en su vida. Ella es, en un punto también le da un vínculo de familia, un vínculo de parentesco con Cuba, porque la mayor parte de los hijos del Che ya son cubanos. Entonces, Un por más arraigo ahí a la tierra, al pueblo. tal cual. Y por más que él, bueno, en la carta en que se despide de Fidel, le dice, ya nada me ata a Cuba, bueno, de alguna manera él deja su familia en Cuba porque incluso Hilda después, Hildita después termina viajando a Cuba. Los hijos del Che siguen, los que están vivos siguen en Cuba. Una de sus hijas, Aleidita, es médica cubana, digo, y en Cuba ser médico es el emblema de la revolución, los médicos cubanos, ¿no? Eh, el sistema de salud. Otra cosa que no mencioné, él era médico y él pensaba a la medicina cubana y al sistema de salud pública cubana. Y él lo que decía, en gran parte, se termina llevando a la práctica y es lo que hace al sistema de salud cubano uno de los más exitosos del mundo. Él lo que dice es, tenemos que basar la medicina en la prevención, tenemos que hacer que todo el mundo pueda llegar a hacerse controles médicos para que después la llegada al hospital sea para atender una urgencia puntual, pero que la gente pueda eh, prevenir con controles enfermedades graves. Y es básicamente lo que sucede hoy en día en Cuba y gran parte del éxito de su sistema de salud, que es una de sus principales exportaciones también, porque ellos exportan Exportan medicina, médicos, la, la, la etiqueta, exportan médicos, dice. Eh, claro, pero exportan brigadas humanitarias médicas, ¿no? Que, digo, a principios del año pasado estaban yendo a Italia a combatir el COVID y entonces teníamos a la isla socialista que está todo mal y qué sé yo, pero ellos le estaban mandando médicos a Italia. Eh, y bueno, él, digamos, eh, como médico, también puede pensar en eso. O sea, es increíble porque también, ¿no? Todos los aspectos distintos de los que él escribió sobre economía, sobre salud pública, sobre cómo hacer una revolución. Eh, o sea, siempre un poco con la misma lógica. Eh, pero bueno, esto se ve reflejado también en esto, en el hecho de que su hija es una médica cubana, es una médica que es una referente, no es
una persona que dice, bueno, soy la hija de Che Guevara y no hago nada más, ¿no? Es una persona que se formó un montón, que estudió un montón, que estuvo en brigadas en el mundo, digamos. Eh, Como que de alguna manera, por más de que yo creo que esa mujer no debe tener muchos recuerdos de su padre, de alguna manera eso transmitió él. Eh, y bueno, y él en relación a eso, en relación a las mujeres, siempre eh, fue acompañado por mujeres muy determinadas como él, muy de acción también, y me parece que como que él les dio también ese lugar, ¿no? Eh, Porque también siempre se dice, no, era un machirulo, bueno, obviamente que seguramente un tipo que hoy tuviera 90 y Sí, sí, debía tener sus cosas conservadoras y machistas como los hombres de su época, pero de alguna manera mucho más que muchos hombres de su época, le dio un rol muy activo a las mujeres en su vida eh, y en su labor, ya sea en el ejército rebelde o en los ministerios. eh, total. Sí, sí, sí. Bueno, no sé qué hora es, ya vamos cerrando. Llevamos una horita de charla. ah, Eh, sí, le dimos bastante. Eh, bueno, nada, digo, como reflexión final y en este día, eh, nada, algo como para cerrar sobre la figura, Lucía, como hija, eh, en perspectiva. Quiero decir algo como para pensar al Che en particular, pero creo que también para pensar a la historia en general y a los personajes históricos en general. O sea, pensemos en lo que, por un lado, en lo que implicó para su época, en lo que esa persona significaba en su época, en lo que significaba hacer lo que él hacía en su época. Que digo, es un ejercicio que a lo mejor para quienes estudiamos historia es lo más habitual, pensar a los procesos y a los actores en su contemporaneidad, pero siempre está esto de que se lo juzga para atrás, eh, desde la actualidad, con los valores de la actualidad, y no podemos salvar a nadie si hacemos eso, yo creo. Eh, Creo que tampoco podríamos salvar a nadie de la actualidad, ¿no? No, por eso, Eh, pero también lo que nos lega, ¿no? Porque como decíamos al principio de la charla, el Che yo creo que por sus convicciones, por su forma de vivir la vida, totalmente fiel y consecuente con lo que él pensaba, porque él, digo, era ministro de Industrias y él iba a laburar y hacía trabajo voluntario. O sea, él no creía que ninguna tarea fuera poco para él. Iba y estaba ahí y se fijaba a ver, bueno, qué necesitan los trabajadores acá. Eh, entonces, digo, lo que significó él para la posteridad y por qué él es que se transforma en un símbolo. Bueno, se transforma en un símbolo también porque fue una persona, yo creo, excepcional. De esas personas que aparece una en la historia cada tanto. Eh, y bueno, y en este sentido, ¿no? Que abarcó tantos ámbitos de la vida y de pensar un mundo mejor que para mí es interesantísimo leerlo. Por más que lo problematicemos y discutamos y demás, pero para mí hace un aporte ideológico, teórico y humano que es muy fuerte y yo creo que hay que pensarlo en ese sentido, Alche. totalmente, totalmente. Bueno, ahí para leerlo, a los que tienen ganas, hay un reservorio de documentos que es Archivo Chile, que tiene muchísimo del Che Guevara, pero muchísimo. Eh, no sé si todo, pero tiene la gran mayoría de los textos, libros y publicaciones en artículos que están muy buenas, y tiene otras cosas también. Pero digo, para los que quieren leer al Che de primera mano y no estar escuchando lo que dice el que yo que escuchó, que dijo que vayan y lean al Che y saquen ustedes sus conclusiones, creo que esa también es un poco la labor que se hace de la historia. Eh, y, y esta fecha, y mañana también, eh, y un poco el nombre que le poníamos a la charla, ¿no? Del Che como el personaje que marca una época. Eh, yo creo que el Che
a partir de su muerte, eh, es hasta algo casi simbólico, pero renace en una juventud que ya lo tenía como figura, que lo tenía marcado, decía, este tipo es otra cosa, es un tipo importante, es un latinoamericano. Creo que si hay una nacionalidad para el Che es esa, es latinoamericano. O sea, el tipo se siente completamente involucrado en los procesos de todos los países de Latinoamérica. Y creo que cualquier latinoamericano lo puede mirar y sacar alguna conclusión para sí mismo. Y creo que toda la generación que viene después, por lo menos hasta los 70, eh, toman al Che como un ejemplo, como una figura, como una referencia, y no solo por la parte eh, más militar o revolucionaria, sino también por este legado intelectual que él hace, ¿no? Eh, que, que es muy importante, porque a veces cuando de la historia, o los que nos sentamos a escribir historia y nos dedicamos a esto, y también desde la divulgación, lo hacemos desde cierto academicismo, ¿no? O sea, nos leemos entre nosotros, eh, hay una palabra que no la voy a usar, pero nos, nos, nos autovaloramos entre nosotros, ¿no? Nos vamos llenando de egolatría, pero, pero sin duda, si todo eso no lo ponemos al servicio de algo, ¿sí? Si no pensamos en una historia que nos sirva a pensar los procesos actuales, que nos sirva a transformar los procesos actuales, creo que no estamos siguiendo el ejemplo del Che, para nada. Claro. Entonces, nada, tratar de hacer un aporte desde ese lado es fundamental. Lo digo para nosotros como historiadores. Eh, Y pero, el Che también siempre, digo, porque esto se ve en las cartas a sus hijos, en las cartas que él respondía a gente X que le escribía y él les respondía. El Che siempre consideró que cada uno desde su lugar puede hacer algo, ¿no? Él total, en la carta en que se despide de sus hijos les dice, vayan a la escuela, que es lo que ustedes como revolucionarios tienen que hacer a su edad. Digo, y yo creo que él en serio estaba convencido de que todos desde nuestro lugar tenemos que aportar lo que podemos. ¿Qué es lo que él intentó hacer? Bueno, o sea, no le podemos exigir a nadie, bueno, agarrá un fusil y andate al medio del Congo, pero sí de alguna manera, por ejemplo, vos y yo como historiadores, ¿no? Pensar la historia de esta manera y tratar de hacer un esfuerzo de transformación de la realidad, ¿no? totalmente, totalmente. Eh, Así que bueno, no quiero seguir abriendo puertas, ya llevamos una hora y pico hablando. El Che Guevara es un personaje inmenso para seguir hablando y para hacer 10.000 videos más. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar acá. Seguramente nos vamos a volver a encontrar, Lucía, más adelante con alguna charla sobre Cuba, sobre cualquier otro tema, porque la verdad que la cuenta tuya de Historias sin Vueltas está buenísima para pensar un montón de cosas. Cada dos por tres entro a ver alguno de tus posts viejos o Oh, qué incluso suerte. los he usado como material en clase, Bien. así que recomiendo fuertemente la cuenta Un de la tema que compañera. estudiaba cuando yo ocupaba el rol que ahora ocupás vos en la cátedra de problemas latinoamericanos contemporáneos. En esa época se veía México. Bueno, hace poco hice un posteíto de lo que yo estudiaba en la cátedra, que eran las reformas neoliberales en México, que yo creo que las reformas neoliberales en América Latina son un tema también para pensar. Y bueno, digo, la muestra de que el Che ya no estaba en este mundo, ¿no? Y las ideas del Che en gran medida tampoco, bastante olvidadas. Total, total. Así que bueno, Lucía, muchas gracias por esta tarde-noche. Espero que los que hayan estado del otro lado se hayan sentido cómodos y hayan disfrutado de este recuerdo, homenaje o vivo sobre el Che Cristina, Reflexión. reflexión al aire libre. Así que bueno, te mando un saludo, un abrazo grande y Bueno, bueno, igualmente para vos, mil gracias por la invitación. dale, nos vemos y un abrazo
para todos y todas. Chao, chao. Chao, gracias.